cuando las brujas se convierten en nahuales. Mi nombre es Camila, y siempre he sentido una fascinación por el mundo de lo oculto y lo misterioso. Desde que era niña, escuchaba historias sobre brujas y hechiceros que habitaban en las profundidades del bosque, practicando antiguos rituales y conjurando poderes más allá de la comprensión humana. Pero nunca imaginé que un día sería testigo de un acontecimiento que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó una noche oscura y tormentosa, cuando decidí aventurarme en el bosque en busca de respuestas a las preguntas que me atormentaban. Mientras caminaba por el sendero, podía sentir la presencia de algo antiguo y maligno acechando en las sombras, pero no dejé que el miedo me detuviera. Tenía sed de conocimiento y estaba dispuesta a enfrentar cualquier peligro para obtener las respuestas que buscaba. A medida que avanzaba más y más en el bosque, la oscuridad se espesaba a mi alrededor, envolviéndome en un manto de sombras que parecía cobrar vida propia. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la noche, y podía sentir los ojos invisibles del bosque observándome desde las sombras. Pero continué adelante, impulsada por una fuerza interior que me instaba a seguir adelante. Fue entonces cuando vi una figura oscura y temible que se alzaba en medio del claro del bosque, con los ojos brillando con un fulgor amarillento en la oscuridad. Por un momento, me quedé paralizada, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos hipnóticos que parecían leer mis pensamientos más oscuros. La figura se acercó lentamente, con movimientos fluidos y elegantes que me llenaron de temor y asombro. Podía sentir el poder emanando de ella, oscuro y maligno, como si estuviera rodeada por una aura de oscuridad que amenazaba con consumirme por completo. ¿Quién eres tú?, pregunté con voz temblorosa, retrocediendo lentamente mientras la figura se acercaba más y más. ¿Qué quieres de mí? La figura no respondió, solo se detuvo frente a mí, con los ojos brillando con una intensidad casi hipnótica. Por un momento, nos quedamos mirando el uno al otro, como dos adversarios en un juego mortal. Entonces, de repente, la figura comenzó a cambiar, retorciéndose y contorsionándose ante mis ojos horrorizados. Su piel se volvió oscura y escamosa, sus ojos se volvieron amarillos y brillantes, y un rugido gutural escapó de sus labios retorcidos. «Eres una bruja, igual que yo», dijo la figura con una voz gutural que resonó en el aire como el eco de una pesadilla. «Pero mientras tú buscas el poder de la luz, yo he abrazado las sombras y me he convertido en algo mucho más poderoso». Antes de que pudiera reaccionar, la figura se abalanzó sobre mí con garras afiladas y dientes afilados, y supe que debía huir para salvar mi vida. Corrí tan rápido como pude, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho y el aliento cortado por el terror que me consumía. Detrás de mí, podía escuchar los pasos pesados de la criatura persiguiéndome, sus aullidos llenando la noche con una cacofonía de sonidos siniestros. Pero no me detuve, no podía permitirme detenerme. Tenía que seguir adelante, tenía que escapar de las garras de aquella abominación antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, llegué al borde del bosque, donde la luz del amanecer comenzaba a iluminar el horizonte. Miré hacia atrás una última vez, viendo a la criatura desaparecer entre las sombras del bosque con un gruñido de frustración. Y mientras el sol salía en el horizonte, supe que había escapado por poco de una muerte segura, que había sobrevivido a un encuentro con el nahual más terrorífico que jamás haya caminado por la tierra. Desde aquel día, he vivido con el recuerdo de aquel encuentro espeluznante, sabiendo que el mal acecha en las profundidades del bosque y que nunca estaré completamente a salvo de las sombras que me rodean. Pero también sé que tengo una fuerza interior que me ayudará a enfrentar cualquier peligro que se cruce en mi camino, una determinación que nunca se extinguirá mientras viva. Y así, mientras continúo mi viaje por la vida, sé que siempre estaré vigilante, siempre alerta ante las fuerzas oscuras que acechan en las sombras. Porque nunca se sabe cuándo el mal volverá a levantarse y amenazar con consumirnos a todos. El pacto de sangre con el nahual. Mis manos temblaban mientras sostenía el cuchillo, observando la luz de la luna reflejarse en su afilada hoja. No podía creer que me hubiera llevado a esto, pero ya no había vuelta atrás.
El pacto estaba hecho, y la sangre sería el precio de mi libertad. Todo comenzó hace varias semanas, en un pequeño pueblo perdido entre las montañas. Mi nombre es Diego, y había llegado allí en busca de tranquilidad después de una serie de eventos desafortunados en mi vida. Pensé que alejarme de la ciudad y sumergirme en la serenidad de la naturaleza sería la solución a todos mis problemas. Pero estaba equivocado. Desde mi llegada, percibí una extraña aura en el pueblo. Los lugareños evitaban mi mirada, murmuraban entre ellos cuando pasaba cerca y parecían esconder algún oscuro secreto bajo sus fachadas amables. No tardé en descubrir que ese secreto estaba relacionado con los nahuales, criaturas míticas de la tradición local que habitaban los bosques y las montañas circundantes. Al principio, no le di mucha importancia a las historias sobre nahuales. Pensé que eran simples leyendas para asustar a los niños o mantener viva la tradición oral del pueblo. Pero todo cambió la noche en que lo vi por primera vez. Era una noche oscura y tormentosa, el viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba con fuerza los techos de las casas. Estaba en mi cabaña, tratando de conciliar el sueño, cuando escuché un ruido extraño proveniente del exterior. Al principio pensé que era solo el viento, pero algo en mi interior me decía que debía investigar. Salí al porche y miré hacia el bosque. Entre las sombras, distinguí una figura oscura moviéndose con una gracia sobrenatural. Mis manos comenzaron a temblar y un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de lo que estaba viendo, un nahual. Sus ojos brillaban con un fulgor amarillento en la oscuridad, fijos en mí como si pudiera ver directamente a través de mi alma. Por un instante, me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos penetrantes. Pero luego, un instinto de supervivencia me hizo retroceder hacia el interior de la cabaña y cerrar la puerta con llave. Durante días, no pude quitarme la imagen del nahual de la cabeza. Sus ojos, su presencia intimidante, todo me perseguía incluso en mis sueños. Comencé a investigar más sobre estas criaturas, hablando con los lugareños y buscando en libros antiguos en la biblioteca del pueblo. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Los nahuales eran seres poderosos, capaces de cambiar de forma a voluntad y manipular la realidad misma. Se decía que tenían un pacto oscuro con aquellos dispuestos a pagar el precio, ofreciendo poder y riquezas a cambio de un sacrificio, la sangre. Al principio, rechacé la idea de hacer un pacto con un nahual. Pero a medida que pasaban los días y las noches se volvían cada vez más inquietantes, comencé a considerarlo como una opción desesperada. Necesitaba liberarme del miedo que me consumía, y si eso significaba hacer un trato con una criatura sobrenatural, entonces estaba dispuesto a correr el riesgo. Fue así como me encontré en esa noche fatídica, parado en lo alto de una colina con el cuchillo en la mano y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Había elegido este lugar específico siguiendo las indicaciones vagas de un antiguo libro que había encontrado en la biblioteca. Según decía, los nahuales eran más propensos a aparecer en lugares elevados durante la luna llena, cuando su poder estaba en su punto máximo. La luna brillaba en lo alto, iluminando el paisaje con su luz plateada. Miré a mi alrededor, sintiendo una mezcla de anticipación y terror. Sabía que no podía retroceder ahora, que había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Cerré los ojos por un momento, respirando hondo para calmarme, y luego abrí la palma de mi mano con el cuchillo listo. ¡Oh, poderoso nahual!, exclamé en voz alta, sintiendo como mi voz temblaba con emoción y miedo. Estoy aquí para hacer un pacto contigo. Ofrezco mi sangre como sacrificio a cambio de tu protección y poder. El viento susurraba entre los árboles, llevando consigo el eco de mis palabras hacia el infinito. Por un momento, todo estuvo en silencio, como si el mundo entero estuviera esperando en suspenso. Y luego, ocurrió. Una sombra se deslizó por entre los árboles, moviéndose con una gracia sobrenatural. Mis ojos se abrieron de par en par al verla acercarse, reconociendo la figura del nahual que había visto aquella noche fatídica. Sus ojos brillaban con un fulgor amarillento en la oscuridad, fijos en mí con una intensidad penetrante.
Has venido a hacer un pacto conmigo, humano, dijo con una voz que resonaba en el aire como el eco de una pesadilla. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Tragué saliva con dificultad, sintiendo el miedo recorrer cada fibra de mi ser. Pero también sentía una extraña sensación de determinación, como si algo dentro de mí se hubiera despertado ante la presencia del Nahual. Estoy dispuesto, respondí con voz firme, extendiendo mi mano hacia él con el cuchillo en la mano. Toma mi sangre como señal de mi compromiso. El Nahual se acercó más, sus ojos brillando con una intensidad casi hipnótica. Extendió una garra oscura hacia mí y en un movimiento fluido, cortó la palma de mi mano con una precisión quirúrgica. Un dolor punzante recorrió mi cuerpo mientras la sangre brotaba de la herida, pero no me atrevía a apartar la mirada de aquellos ojos penetrantes. El Nahual tomó mi mano herida y llevó la sangre a sus labios, bebiendo con avidez como si fuera el elixir de la vida misma. Un escalofrío recorrió mi espalda al verlo hacerlo, pero también sentí una extraña sensación de alivio, como si una carga se hubiera levantado de mis hombros. El pacto está sellado, dijo el Nahual, mirándome con una expresión que era imposible de descifrar. Recuerda, humano, que todo poder tiene un precio. Y yo vendré a cobrar lo que me debes cuando llegue el momento. Con esas palabras, el Nahual desapareció entre las sombras, dejándome solo en lo alto de la colina con el eco de su voz resonando en mis oídos. Miré hacia la luna llena, preguntándome qué me depararía el futuro ahora que había sellado un pacto con una criatura de la noche. El camino por delante sería difícil y peligroso, pero ya no tendría que enfrentarlo solo. Había hecho un trato con el Nahual y ahora debía enfrentar las consecuencias, sean cuales fueran. La Sierra del Nahual. Mi nombre es Sofía y siempre he sido una persona curiosa, alguien que busca aventuras y misterios más allá de lo común. Por eso, cuando escuché los rumores sobre un lugar remoto en la sierra, donde se decía que habitaba un ser sobrenatural conocido como Nahual, no pude resistirme a la tentación de explorar por mí misma. Con mi mochila cargada de provisiones y mi cámara en mano, me adentré en el camino sinuoso que llevaba a lo más profundo de la sierra. El aire estaba impregnado de un silencio inquietante, roto solo por el suave murmullo del viento entre los árboles y el crujir de las hojas secas bajo mis pies. A medida que avanzaba, el paisaje se volvía cada vez más salvaje y misterioso, con árboles retorcidos y rocas cubiertas de musgo que parecían observarme con ojos invisibles. A pesar del escalofrío que recorría mi espalda, no podía evitar sentir una emoción palpable en el aire, como si estuviera a punto de descubrir algo verdaderamente extraordinario. Y cuando llegué finalmente a un claro en el bosque, donde la luz del sol filtraba a través de las ramas de los árboles y pintaba el suelo con destellos dorados, supe que estaba cerca de mi objetivo. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura y temible que se erguía en el centro del claro, con los ojos brillando con un fulgor amarillento en la oscuridad. Por un instante, me quedé paralizada, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos hipnóticos que parecían leer mis pensamientos más oscuros. El Nahual era una criatura de pesadilla, una amalgama de sombras y oscuridad que se retorcía y cambiaba ante mis ojos como si fuera una ilusión. Su piel era oscura como la noche, cubierta de manchas y cicatrices que parecían retorcerse y moverse con vida propia. Sus ojos eran dos brillantes esferas amarillas que brillaban con una intensidad casi hipnótica, fijos en mí con una mirada penetrante que parecía leer mis pensamientos más oscuros. Sus garras eran afiladas como cuchillas, y su aliento era un susurro siniestro que llenaba el aire con un olor a muerte y descomposición. Cada movimiento que hacía era fluido y elegante, como si estuviera bailando al ritmo de una melodía macabra que solo él podía escuchar. ¿Qué haces aquí, humana?, preguntó el Nahual, su voz resonando en el aire como el eco de una pesadilla. ¿Acaso piensas que puedes desafiar al poder de la oscuridad? Tragué saliva con dificultad, sintiendo el miedo recorrer cada fibra de mi ser. Pero también sentía una extraña sensación de determinación, como si algo dentro de mí se hubiera despertado ante la presencia del Nahual.
Solo quería saber si los rumores sobre tu existencia eran ciertos, respondí con voz temblorosa, luchando por mantener la compostura. No quería molestarte, solo estaba buscando respuestas. El nahual soltó una carcajada gutural, sus ojos brillando con un fulgor amarillento. Se acercó más, su forma oscura retorciéndose y cambiando ante mis ojos como si fuera una ilusión. Los rumores son ciertos, humana, dijo con voz burlona. Y ahora que has venido a buscarme, no podrás escapar de mí. Con un grito de terror, me di la vuelta y eché a correr, sintiendo el aliento del nahual en mi espalda mientras me alejaba a toda prisa del claro maldito. Pero no importaba cuánto corriera, podía sentir su presencia acechante detrás de mí, sus ojos amarillos brillando en la oscuridad como faros de advertencia. El bosque se convirtió en un laberinto de sombras y ramas retorcidas, cada paso que daba era una lucha desesperada por escapar del nahual que me seguía de cerca. Pero a pesar de mi miedo y mi agotamiento, sabía que no podía rendirme, que tenía que encontrar una manera de derrotar al nahual y escapar de este lugar maldito. Fue entonces cuando tropecé con una raíz oculta bajo las hojas secas y caí al suelo con un golpe sordo. Antes de que pudiera levantarme, sentí las garras del nahual aferrándose a mi piel, arrastrándome hacia la oscuridad mientras sus aullidos resonaban en la noche. Y mientras la oscuridad me envolvía por completo, supe que había caído en las garras del nahual para siempre, condenada a vagar por la eternidad como una sombra más en la sierra maldita.